Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cédric de León. Hola, ¿qué tal, Luis? Amigos que nos siguen en Radio Nicolaita, en redes sociales, síganos en Spotify, es gratis y todos los programas están disponibles. Máster, qué gusto estar contigo una vez más y estoy emocionado porque seguimos con algunas de las historias así muy, ¿cómo decirlo? Breves. Morbosas, ¿no? Morbosas. Sí, bueno, pues sí, ya lo dijiste, sobre algunos compositores que yo no me imaginaba. Y bueno, el tema da para más porque por supuesto todos los seres humanos tenemos un lado oscuro, un lado amargo, un lado dulce, luminoso, etc. Y los compositores no se salvan, no son estas personas que encumbramos y que las despojamos de humanidad, creo que a veces, ¿no? A mí me ha pasado, por supuesto, con 2 o 3 compositores. El idealizar esos personajes que fueron fabricando algún aspecto de la historia es muy común, ¿no? Simplemente en las pinturas o a veces hasta algunas fotografías, como las llegaron a tratar, está la figura totalmente idealizada. Entonces muchas veces los asumimos hasta de forma inconsciente como seres muy diferentes o casi inalcanzables, como de otro planeta, casi celestes. Entonces se les, como tú bien lo dices, ¿no? Se les encumbra de una manera, digamos, suprahumana. Y pues no, fueron de este planeta como tú, bueno, sí, como tú, como yo. Con sus altos, con sus bajos, que naturalmente, por sus esfuerzos y cualidades ya muy personales, sobresalieron del resto de los demás, pues ganándose un lugar en algún momento de sus vidas, ¿no? Pero también tuvieron los aspectos que todos, por los cuales muchos pasamos. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas. Pienso que uno de pronto, al menos cuando uno es más joven y tiene sus rock stars, y yo quisiera ser como este y hasta, no sé si te pasó a ti que te dejabas el pelo o el peinado o la ropa o los zapatos, pues cuando uno es chavo quiere pues buscar un lugar en un grupo, en una sociedad, imitando a pues las que en aquel momento se considera pues una imagen a seguir, ¿no? Un ídolo a seguir. Y en algún momento pues uno dice, a mí cómo me hubiera gustado ser como Franz Liszt, cómo me hubiera gustado ser como fulanito, como Juan Sebastián Bach, como Beethoven. Y ya cuando empiezas a ver que ciertamente son seres humanos, que ciertamente tienen sus dimes y diretes, que ciertamente tienen sus altos y sus bajos, de repente los comparas con la vida de otra persona que realmente le ha ido tan bien mal en la vida. Y dices, no, la verdad es que pues me hubiera gustado tener su genialidad o ser tan popular o lo que fuera, pero su vida, desafortunadamente, fue un verdadero desastre y muy dolorosos, con sufrimientos, con enfermedades, con asuntos sociales, con incomprensiones que muchos de nosotros deberíamos estar agradecidos en lo que nos toca porque no cargamos este gran peso que a lo mejor podría ser lo que muchos dirían el precio de la fama. Exacto. Y bueno, aplicará para Mendelssohn, quién sabe, ¿verdad? Porque le fue muy bien. Quién sabe. Pero por ejemplo de Schubert, Schubert uno pues lo conoce, ha escuchado hablar de él. Sin embargo, ¿qué onda con Schubert, Master? Schubert, bipolar y de vida disoluta, como hay una pintura por ahí que se le representa rodeado de mujeres, ¿no? Porque es un genio. Franz Schubert fue capaz de componer en apenas 31 años de vida, o sea, murió súper joven en el tipo, una amplia y variada obra musical que incluye Lieder, sonatas, conciertos y sinfonías. A pesar de ello, hubo que esperar a fines del siglo XIX para que su talento fuera reconocido como merecía. Para entonces, obviamente, él ya había muerto. Porque su vida fue turbulenta. Schubert tuvo una vida breve, pero vertiginosa. Cliente habitual de prostíbulos, contrajo sífilis y gonorrea. Asimismo, le gustaba beber y tenía frecuentes periodos de depresión,
aderezados con pensamientos paranoicos. Schubert era bipolar, en esa época no estaba obviamente diagnosticado con ese nombre, y pasaba de periodos de euforia a otros de completa depresión. Ese tobogán anímico le provocaba la idea de que tenía enemigos que podrían envenenarle. Imagínate, ¿no? Es tormentosa la vida de Schubert. Hay que recordar que él vino de una familia de maestros de escuela. Después él se separó, sin dejar el oficio de la familia. Él pues se dedica a la música, entonces está entre esta doble vida, ¿no? Esta doble profesión, por así decirlo, ¿no? Pero en su creación musical él la dejaba al momento de la tertulia, la borrachera, por así decirlo, y los momentos de la bohemia, como dicen por ahí, pero también era muy amiguero. Sin embargo, pues Schubert tiene esta doble personalidad, ¿no? Los momentos de lucidez y también los momentos de angustia, como menciona por aquí. Pero qué vida tan difícil, porque además murió joven y murió enfermo, ¿no? Sí, al parecer, bueno, dicen también sus especialistas que fue pues causa de la sífilis que contrajo. Y además de esta enfermedad, de este padecimiento de la bipolaridad, que creo que hasta estos momentos sigue sin entenderse los trastornos mentales o enfermedades de la salud, lo que tenga que ver con salud mental. En aquella época resultaron pues casi un asunto, si no de salud, eran más religiosos, ¿no? Era casi porque tenían un demonio dentro y la ciencia tenía muy pocas respuestas, si es que ninguna, al respecto. Entonces vivir sin saber realmente qué te pasa y por qué te pasa esto ha de ser bastante complicado. Y esto no se lo ganan, pues no es que digas, es que tuvo ganas de ser bipolar, simplemente le tocó. Sin embargo, hay otras personas, por ejemplo, Igor Stravinsky, que pues también tenían decisión propia sobre el devenir de sus días. Y bueno, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué es un genio? Bueno, Stravinsky compuso obras como El pájaro de fuego para los ballets rusos de Sergei Diaghilev, sus vínculos con las vanguardias artísticas y piezas como La consagración de la primavera, que por cierto les recomiendo. Ahí en YouTube hay una versión para 2 pianos con Daniel Barenboim y María. Ahorita te digo que lo estaba escuchando, fíjate, hace ratito, se lo recomiendo, está muy muy bueno, con Daniel Barenboim y esta chica que se llama Marta Argerich. Búsquenlo en YouTube. Está la consagración de la primavera. Muy interesante, porque siempre una reducción a mí me parece mucho más difícil que la ampliación de orquestal. También tiene su grado de dificultad. Exacto. Pero hacer una reducción de algo orquestal en este caso para 2 instrumentos, para piano, ha de ser algo muy interesante. No, y además de Igor Stravinsky, ¿no? Y además de La consagración de la primavera, que es una obra monumental. Entonces la reducción es interesante. Y búsquenlo, La consagración de la primavera con Daniel Barenboim y Marta Argerich. Bueno, pero estas obras hicieron de él uno de los músicos más importantes del siglo XX. El mismísimo Charlie Parker, creador del bebop, era un gran admirador de su obra. Pero bueno, ¿por qué si era tan vanguardista, si tenía tanta influencia en la música, en las corrientes de música y arte en el siglo XX, pues porque es turbulenta? Bueno, pues fíjate que viene lo siguiente. Stravinsky dijo que la música de Rimsky-Korsakov era agresiva como un dolor de muelas y agradable como la cocaína. O sea, vamos, de entrada, ¿no? Una reflexión que demuestra que el compositor ruso, que vivió en París durante los años de la década de los 10 y 20 del siglo XX, conocía pues de lo que estaba hablando. Exactamente, sabía los efectos. Sabía de qué estaba hablando, ¿verdad? Pero bueno, conocía, se supone que conocía de lo que estaba hablando, es lo que estábamos diciendo. Pero en todo caso, el preferido de Stravinsky era el alcohol, especialmente el whisky. Tanto le agradaba que llegaba él mismo a bromear con el tema, diciendo que su nombre debería de ser en realidad Igor Strawinsky.
cuando le tocó hacer giras por Estados Unidos durante la ley seca, llevaba el alcohol en un termo de café. Digo, pues sí. A ese nivel. ¿Cómo ves, Master? Bueno, eso ya hoy en día, haya ley seca o no haya ley seca, pues conozco muchos que emulan al maestro, si no en su genialidad, pues en llevar en su termo de café algo, no precisamente whisky. Igor Stravinsky. No, muy interesante la obra de Igor Stravinsky, este compositor del siglo XX. La propuesta orquestal en la parte de percusiones, ¿no? Es muy interesante. Esta polirritmia que a veces maneja en contraposición al resto de la orquesta es muy interesante. Les recomendamos que escuchen a todos estos compositores. Ciertamente. Master, ¿qué tenemos por ahí para seguir tijereteando? A ver, ¿tenemos o no tenemos para tijeretear? Claro que sí, pues tenemos a un gran compositor que fue el parteaguas hacia la dirección al siglo XX, ¿no? Sobre todo en su disposición orquestal, en su propuesta armónica. Richard Wagner, ¿sí? 1813-1883. Pese a su periodo en el que él se desarrolló, pues sienta las bases que después van a servir para el siglo XX. ¿Por qué es un genio? Además de compositor, Richard Wagner era poeta, dramaturgo, ensayista, escenógrafo, director de orquesta y filósofo. Hay que subrayar todas esas ramas en las que se desenvolvió Richard Wagner. En ocasiones, algunas de estas disciplinas coincidían en un mismo proyecto, como el caso de sus óperas, de las que fue autor del libreto, de la música y de la puesta en escena. Su obra es venerada anualmente en el Festival Bayreuth, ciudad bávara en la que mandó construir su propio teatro de ópera para poder representar sus creaciones tal y como él las había concebido, o por lo menos lo más cercano, ¿no, Master? Sí, definitivamente. ¿Por qué su vida fue turbulenta? En los ratos libres que le dejaba la composición de, por ejemplo, El ciclo del anillo, compuesto por las óperas de El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses, Wagner gustaba de apostar en juegos de azar. No se la sabía. ¿En la Matatena? No. En sus memorias. Ándale, no en la Matatena. No, ese no es de azar, ¿no? Sí. Bueno, sí. Algo relativo a las cartas, supongo. Y a los dados, ¿no? Los cubiletes que le llamamos. A los daditos, al cubilete. En sus memorias, bueno, quién sabe si en su época se acostumbraba. En sus memorias recuerda cómo sucumbió a la ludopatía en su juventud. Dice: permanecí en el mesón por espacio de 3 días porque desde la primera noche el juego me había envuelto en sus redes diabólicas. Échale la culpa, ¿no? Al cabo de 3 meses estaba tan poseído por la fiebre del juego que no alentaba ninguna otra pasión. O sea, era solamente eso, ¿no? Era así como un demonio, qué bárbaro. Ese sí era un ludópata, entonces. Un día el compositor llegó a perder la pensión mensual de su madre, que enterada del hecho, le ayudó a abandonar ese hábito. Digo, supongo que momentáneamente, ¿no? No creo que definitivamente. Cuando lo consiguió, Wagner dedicó parte de su vida a apartar del juego a otras personas. Mira, o sea, sí hubo entonces una verdadera convicción. Me imagino así como doña Naborita y Gordolfo Gelatino, ¿no? Ay, mijo, ya deja de jugar. Ya deja el vicio, hijo, y ya lo dejó y claro, madre. Y bueno, y ya cuando alguien te invita a Alcohólicos Anónimos es porque él ya dejó el vicio normalmente, ¿no? Entonces así Wagner ya cuando apártate del vicio, ya no apuestes. Entonces sí hubo una verdadera convicción. Yo no sabía esa faceta del gran Wagner. Maestro, ¿eh? Sí, de Wagner. Ya me imagino, los apartó del juego. Mira, dame tu dinero, yo lo juego por ti, yo sí soy bueno. Y bueno, y hay que mencionar, a propósito de este teatro que mandó construir para sus representaciones, Wagner en sus óperas, digo, Master, tú eres wagneriano, tú eres admirador de este gran maestro, él concebía
la obra, así la obra con mayúscula, la obra completa, ¿no? Él pretendía en sus obras incluir a la música, a la literatura, obviamente con sus libretos, al teatro, y pretendía incluir la arquitectura, la pintura, la escultura, todas las artes en una sola, ¿no? Él era lo que pretendía, construir la obra en sí, la obra completa, la obra de arte, ¿no? Él era lo que buscaba con sus óperas, no solamente una representación operística a la forma italiana, él la llevó más allá, la llevó a una evolución desde sus oberturas, ¿no, Máster? Que eran verdaderas obras sinfónicas completas en sí mismas. Sí, definitivamente, y pues se ve representado también pues su espíritu megalomaníaco, ¿no? De estar buscando mecenas. De hecho, no estoy tan seguro que en este párrafo que leímos sobre la construcción de este teatro, este espacio para representar sus obras, se refiera al que Luis II de Bavaria le proporcionó, y de hecho que nunca fue estrenado, en la parte baja de su castillo en el Neuschwanstein, el famoso castillo que le llaman de Disney, que por supuesto es una copia muy burda del de Disney, pero que se encuentra en el sur de Alemania. Entonces precisamente en la parte baja se construyó un recinto para que precisamente Wagner, quien era admirado por Luis II de Bavaria, así como que le llamaban el rey loco y de loco no tenía nada, es otra historia, lo admiraba muchísimo, fue su mecenas, le estuvo patrocinando, le gustaba construir castillos a este cuate, y pues tristemente Wagner nunca, según se tiene entendido, representó o visitó siquiera este teatro que estaba diseñado precisamente para representar toda la mitología nórdica de sus óperas, pero son así creaciones súper espectaculares. Yo creo que sería un equivalente de un gran cineasta de ciencia ficción con música de alto nivel el día de hoy, Richard Wagner. Sin embargo, también, por supuesto, es heredero de la tradición del gran maestro, y también que lo acogió bajo sus alas, pues nada más ni nada menos de ¿quién crees, Máster? ¿Quién, Máster? Dímelo. De Franz Liszt. Ni más ni menos, gran maestro del piano, ¿no? Que lo llevó también a otro nivel, virtuosísimo del piano. Pero bueno, Máster, por favor. Bueno, antes de hablar de Liszt, ahorita que estabas comentando de lo monumental de las óperas de Wagner, debió haber sido un espectáculo de veras impresionante en aquella época. Hoy en día, a veces nuestra capacidad de asombro se ha reducido un poco en estos aspectos, pues porque contamos con el cine, tenemos muchos, está el Circo Soleil, están muchos espectáculos visuales pues increíbles, ¿no? Pero en aquella época, estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX, ver una ópera de Wagner, ver y escuchar, ¿no? Escuchar a los cantantes, sus líneas melódicas, que obviamente las demandas o lo que se le pedía a un cantante de una ópera de Wagner, todavía obviamente, era una potencia, una caja sonora más allá de lo habitual, no tan ligera como para un repertorio de Mozart, por ejemplo. Se pedía de veras así una presencia increíble, el vestuario, toda la escenografía, ¿no? Entonces debe haber sido algo realmente increíble. Ojalá si un día tienen la oportunidad de presenciar en vivo una ópera de Wagner, no se la pierdan. Sí, y puesta en escena, porque luego pues es en concierto, donde pues nada más están los monitos ahí enfrente con la orquesta atrás cantando, y pues como que se pierde la emoción, que por supuesto tiene una valía importantísima la construcción musical, pero también pues como que queda medio mocha, ¿no? Si no representan o no se presenta con toda la parafernalia, que por cierto me imagino, ¿no? Como dices tú, en mitad del siglo XIX pues no había energía eléctrica que abasteciera pues las demandas como hoy en día, de que las luces y que el sonido y que los efectos y que los motores para que todo esto funcione. Entonces tenían que ingeniárselas de una manera muy, muy profunda para poder llevar a cabo, pues imagínate todas las batallas de Sigfrido y la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Ya me imagino. Las Valquirias, exactamente, que eso es monumental. Ya me imagino que tú estuvieras cantando, Máster, pues el simple arnés para levantarte ya era un prodigio de la tecnología. Ya requeriría, digamos, algo muy, muy avanzado. Materiales que no existían en aquella época. Pero bueno, Franz Liszt, antes de la Beatlemanía, por supuesto antes de los Beatles, estuvo la Lisztmanía.
¿Y por qué? Bueno, van a ver. Franz Liszt era un virtuoso del piano que no solo era consciente de ello, sino que le gustaba demostrarlo, o sea, payolear, ¿no? Sí, era consciente de su virtuosismo. Y qué bueno, es lo que siempre he dicho, qué mejor que una falta modestia, que una genuina pedantería, ¿no? Pero bueno, comenzó a interpretar las piezas de memoria sin seguir la partitura y compuso infinidad de obras entre las que destacan las rapsodias húngaras. El sueño de un amor, por supuesto, que todo el mundo conoce y que le han copiado en la música actual comercial para temas de canciones. Y pues por supuesto los poemas sinfónicos, que es el padre de los poemas sinfónicos y las sonatas. Pero lejos de ahí, ¿por qué su vida fue tan turbulenta? Bueno, Liszt era vanidoso, histriónico y muy teatral tanto en sus apariciones públicas como en sus actuaciones. Eso le proporcionó una enorme cantidad de seguidores, especialmente mujeres, que sentían verdadera adoración por él, hasta el punto de coleccionar pedazos de su lujosa ropa, objetos que le hubieran pertenecido o que hubiera tocado, como las cajetillas de cigarro a medio fumar o las colillas incluso, ¿no? Para muchos historiadores, la listomanía o la listmanía fue semejante a la Beatlemanía que conocemos hoy en día. Y como sucedió con los chicos de Liverpool, Liszt también experimentó con drogas, concretamente con la datura fastuosa, una planta alucinógena que consumía en forma de cigarrillos, o sea, le daba sus toques carnal. ¡Órale, brother! No, que va. ¡Qué bárbaro! Digo, era el rockstar del siglo XIX, ¿no? Claro. Pues digo, y no lo culpo, imagínate ver a alguien tan extrovertido, virtuoso, como tú dices, genuinamente virtuoso y haciendo alarde de su virtuosismo, con toda valía, ¿no? Pues naturalmente claro, impactaba, ¿no? En el escenario, ver a alguien interpretando las obras que hoy escuchar a Liszt en vivo es impresionante. Ahora imagínate con la personalidad del tipo, o sea, era el Paganini del piano, ¿no? Entonces, no era de a gratis esta fama y esta proyección que él tenía en el escenario. Imagino que debe haber tenido un magnetismo increíble también en el escenario, ¿no? Por los resultados que él tuvo. Dicen incluso que hasta después de que terminaba algún concierto, las chicas y chicos se abalanzaban sobre el piano para arrancarle las cuerdas. Eso pues dicen, pero además comentan que era una persona muy atractiva físicamente. Ya en las fotos o los daguerrotipos de sus últimos años de vida, pues no, ¿verdad? Porque busquen por ahí Franz Liszt en los últimos años, por supuesto, pues el paso del tiempo y por supuesto de los excesos de sus noches de histrionismo y de virtuosismo, pues dejaron estragos. Se convirtió, de hecho, se hizo religioso él en sus últimos años, sin haber... terminó en un monasterio. En un monasterio, sí. No, creo que no profesó los hábitos de manera que le llaman perpetua, pero se encerró, sí, se enclaustró. No recuerdo en este momento cuál fue la orden. Sin embargo, se dedicó ya los últimos años de su vida al mundo religioso, completamente opuesto pues al mundo de la fama, ¿no? No, y parte de su controversia, exacto, ¿no? O sea, verlo, pues, obviamente, pues rodeado de fama y haciendo alarde de ello, sí, y de pronto así como que tomar la vida monástica o la vida sacerdotal, era parte también de su personalidad extrema, ¿no? Sí. No te lo imaginabas, claro, que iba a terminar así, pero digo, o sea, se vale. Sí, y también pues sus aventuras amorosas tuvo muchísimas, por supuesto, o sea, sabiéndose carita, como dicen hoy en día los chavos, y con este magnetismo que básicamente, como dicen hoy, las todas mías, seguramente... Hay registros donde pues hay cartas de amor y declaraciones de que el hombre pues le gustaba el amor, como dirían por allá. Era, digamos, parte del show, ¿no? No te podías imaginar a alguien así, pues totalmente recatado, ¿no? Digo, sin justificarlo, ¿no? Sin justificarlo, simple y sencillamente así era su personalidad. Efectivamente, pero hemos llegado al final de este episodio, Master. Vamos a continuar. ¿Cómo crees? Sí, ya, se acabó. Vamos a dejarlos con algo de Franz Liszt. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos a escuchar algo de este gran maestro. Master, un placer. Que tengas un bonito día. Seguimos
en contacto. Amigas y amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena. Se despiden de ustedes Luis Güense y Cédric de León. Hasta la próxima. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.